Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Allá por el año 2015, existía una carretera vieja y extraña que atravesaba el desierto entre Nevada y California. Ya no era un pueblo real, solo uno de esos nombres medio borrados que jamás aparecen en el GPS. Supe de él únicamente porque mi auto necesitaba cambiar una correa cerca de Wendover y terminé quedándome varado allí por una noche. El mecánico, un tipo llamado Marvin, un hombre curtido por los años, probablemente rondando los 70, empezó a contarme historias mientras esperábamos que llegaran las piezas. La mayoría eran las típicas tonterías locales, nada fuera de lo común. Pero hubo algo que se me quedó grabado. Antes había un pueblo minero, dijo recostándose hacia atrás como si estuviera acomodándose dentro de un recuerdo. Muy lejos, pasando la ruta 86. Debí mirarlo con cara de incredulidad, porque enseguida agregó: no estoy bromeando. Lo borraron de los mapas. La gente decía que ahí pasaban cosas raras, y luego dejaron de hablar del tema. En ese momento me reí. Pensé que simplemente estaba aburrido y disfrutando escucharse a sí mismo. Aún así, esa noche escribí el nombre en mi teléfono. No encontré ni un solo video de exploradores urbanos sobre un pueblo abandonado. Y de alguna forma, eso hizo que la idea se me quedara aún más clavada en la cabeza. 3 semanas después, Aaron y yo estábamos haciendo uno de nuestros recorridos para grabar contenido para YouTube. Teníamos un canal pequeño llamado Off the Grid, donde visitábamos lugares extraños u olvidados. No lo van a encontrar porque lo cerramos alrededor de 2018. Acabábamos de grabar un autocine abandonado cerca de Pío y nos dirigíamos hacia la frontera con Arizona cuando lo vi. Un letrero medio enterrado al costado de la carretera, tan desgastado que casi no lo noto. Estaba doblado hacia atrás por años de viento. Apenas se distinguían las letras, pero seguían ahí. Esther's Hollow. Me detuve sin pensarlo. Aaron despertó de golpe en el asiento del copiloto, frotándose los ojos. ¿Nos quedamos sin gasolina?, preguntó. No, respondí. Creo que acabo de encontrar algo. Parpadeó, miró el letrero y levantó una ceja. Ese nombre te suena. ¿Debería? Ya no existe, dije. Desapareció. Me miró un segundo y soltó una risa seca. Bueno, eso no suena nada siniestro. Salimos de la carretera principal y seguimos el camino de grava, viendo cómo la vegetación se volvía más alta y el paisaje más aislado. El camino empeoró rápido. De grava pasó a tierra compacta y luego a arena suelta. Tuvimos que avanzar casi arrastrándonos en algunos tramos. Después de unos 20 minutos de sacudidas, dientes castañeteando y la duda de si estábamos perdiendo el tiempo, cruzamos una pequeña elevación, y ahí estaba. Pensé que sería más grande, tal vez 12 o 13 edificios dispersos formando una especie de herradura desordenada. Una iglesia con el campanario inclinado, una tienda general con medio letrero faltante, 5 o 6 casas, algunas aún en pie, otras colapsadas sobre sí mismas. No había autos, ni cables eléctricos, ni personas, pero algo no se sentía bien. No peligroso exactamente, solo extraño. Estacionamos junto a la iglesia. Aaron sacó la cámara del asiento trasero, pero ninguno hablaba mucho. El silencio era raro, espeso. No se oían pájaros, ni viento, ni animales, ni siquiera insectos. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Él fue hacia la zona residencial y yo me dirigí a la tienda y a la iglesia. La tienda general estaba hundida y podrida. Estanterías caídas, olor a madera seca y descomposición en el aire. El piso estaba deformado y crujía bajo mis pies. Aún quedaban algunas latas en un estante del fondo, con las etiquetas completamente descoloridas.
Cuando entré a la iglesia, lo primero que noté fue lo intacta que estaba. No había grafitis ni el techo derrumbado, solo un púlpito, algunos bancos y una capa de polvo tan densa que parecía meterse en los pulmones. Entonces vi los grabados, símbolos tallados profundamente en las paredes de madera. No eran rayones al azar, eran marcas deliberadas, precisas, como si las hubieran quemado. Círculos con líneas, caracteres extraños, un patrón que hacía que la cabeza te zumbara si lo mirabas demasiado tiempo. Eso fue suficiente para mí. Salí de ahí para buscar a Aaron. Nos encontramos a mitad del terreno de tierra. Su rostro estaba pálido, algo que casi nunca ocurría. Aaron no se asusta fácilmente. «Hay una casa allá atrás», dijo en voz baja. «La mesa está puesta. 4 platos. 4». Se quedó callado un segundo. La comida estaba servida, aún caliente, el agua hirviendo en la estufa. No había nadie adentro. Negó con la cabeza. El piso estaba limpio, sin polvo. Todo lo demás parece abandonado desde hace décadas. Pero ese lugar no. Es como si alguien hubiera salido solo un momento. Ahí, en medio de ese pueblo muerto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, incluso con el calor del desierto. Y entonces lo escuchamos. Un canto, un murmullo bajo, rítmico, como un zumbido o un canto gutural lejano, amortiguado, que provenía de debajo de nosotros. Rodeamos la iglesia y encontramos una valla de malla metálica oxidada. Detrás, medio oculto por tablas viejas y maleza, había un sótano subterráneo. Una de las puertas dobles estaba entreabierta. Aaron me miró. Yo estaba a punto de decir que debíamos irnos, pero él ya estaba grabando. «Solo un vistazo rápido», dijo. 30 segundos. No me esforcé demasiado en detenerlo. Yo también quería ver. Ya estábamos metidos hasta el cuello. Las escaleras crujieron bajo nuestros pies al bajar. El olor era a humedad, óxido y algo carnoso. El canto se hacía más fuerte a medida que descendíamos, rebotando contra las paredes de piedra. Al fondo había un pasillo iluminado, y no es broma, con velas reales en soportes de pared. No eran viejas, estaban nuevas, encendidas, ardiendo de forma constante. Tampoco había polvo ahí abajo. Fue entonces cuando lo entendí. Alguien estaba allí. Nos pegamos a la pared y avanzamos con cuidado hasta llegar al borde de una sala grande. Nos asomamos. Unas 20 personas formaban un círculo. Vestían túnicas beige, no llevaban capuchas. Tenían la cabeza rapada y el rostro pintado de blanco, cada uno con una X negra gruesa sobre la boca. En el centro una chica, adolescente, tenía las manos atadas detrás de la espalda. Estaba amordazada y le temblaban las rodillas. Frente a ella, un cuenco metálico lleno de algo que parecía sangre, pero más espeso, casi como jarabe. Aaron me apretó el brazo con tanta fuerza que pensé que me lo iba a romper. Uno de ellos dio un paso adelante con una hoja curva en la mano. El canto se volvió más fuerte, más profundo. «Llama a la policía», susurré. Retrocedí y saqué el teléfono. No había señal, ni una sola barra. Corrimos, sin plan alguno, sin coordinarnos. Solo subimos las escaleras a toda velocidad. Salimos disparados a la luz del día y prácticamente nos lanzamos dentro del auto. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen las llaves. No habíamos recorrido ni 2 millas cuando alguien se plantó en medio de la carretera. Una túnica beige. Solo estaba ahí, inmóvil. Giré el volante bruscamente. Las llantas patinaron sobre la grava suelta. El corazón me martillaba el pecho. Entonces apareció un segundo hombre desde los matorrales, con un rifle colgado en el pecho. Frené en seco y puse reversa. Retrocedí hasta poder dar la vuelta y salimos del camino, adentrándonos en pleno desierto. El auto saltaba tan violentamente que pensé que perderíamos una rueda, pero no me importó. Seguí conduciendo. Aaron me gritaba que no me detuviera. Ni siquiera me di cuenta de que había soltado la cámara. 10 minutos después mi teléfono vibró. Una barra de señal.
Marqué al 911 y le conté todo al operador. La ubicación exacta, lo que vimos, lo que escuchamos. Hablé de la chica. No me importó sonar loco. Ella me escuchó sin interrumpirme y me pasó directamente con el sheriff del condado. Nos reunimos con ellos en una vieja gasolinera junto a la autopista. Llegaron 3 patrullas blancas y negras y una SUV color arena. Un agente nos pidió que esperáramos. Los vimos dirigirse hacia Stars Hollow. Desaparecieron entre el polvo durante 1 hora, quizá más. Nos quedamos sentados en silencio. No revisamos el material grabado. No hablamos de lo que vimos. Ni siquiera pusimos música. Finalmente regresaron. El sheriff se acercó, se quitó las gafas de sol y nos dijo que habían encontrado a la chica. Estaba viva, atada pero ilesa. Se llamaba Lena. Llevaba 3 días desaparecida en Pahrump. Cuando llegaron aún había 6 personas en el sótano, armadas. Fueron detenidas. No nos dijo cuáles serían los cargos. No explicó los símbolos, los cantos ni las túnicas. Solo dijo que habíamos hecho lo correcto y que tal vez nos contactarían más adelante. Nos fuimos esa misma noche. Ni siquiera continuamos el viaje. A la mañana siguiente, Aaron borró todo el material. Dijo que no podía ni siquiera soportar ver las miniaturas. Historia 2. Iba conduciendo hacia el oeste, atravesando lo que solo puedo describir como la nada absoluta del estado de Washington. Mi objetivo era llegar a una entrevista de trabajo en Grand Court. Me había convencido a mí mismo de que ese empleo podía arreglarlo todo. Mis problemas económicos, el hueco incómodo en mi currículum, esa sensación persistente de que nada había avanzado realmente en años. Pensaba que si lograba entrar a ese edificio y estrecharle la mano a alguien, quizá todo empezaría a tener sentido otra vez. Pero la montaña tenía otros planes. Llevaba más de 1 hora sin ver otro vehículo cuando la nieve cayó de golpe. No fueron copos dispersos, sino una cortina blanca instantánea, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Pasé de una carretera despejada a no ver absolutamente nada en menos de 1 minuto. Las líneas desaparecieron. Las luces delanteras se reflejaban de vuelta contra la nieve. Reduje la velocidad a unos 15 kilómetros por hora, pero incluso eso se sentía excesivo. Entonces las llantas empezaron a deslizarse. No era un derrape brusco, sino ese desliz lento y traicionero que te indica que el asfalto ya no está ahí. A partir de ese momento solo estás adivinando. Calculé que quizá me quedaba 1 milla más antes de arriesgarme a resbalar hacia un barranco. Estaba a punto de orillarme y esperar a que pasara la tormenta cuando lo vi. Un letrero tosco, pintado a mano, clavado en un poste. Habitaciones en renta. Estancias por noche. Para ser honesto, al principio pensé que era una broma, algo sacado de una película vieja. Pero había una entrada y el camino estaba despejado lo justo como para parecer reciente. Tomé el desvío. La cabaña estaba escondida detrás de algunos árboles, apenas iluminada por la luz que escapaba de las ventanas. Del chimeneo salía humo. No era nada elegante. Troncos largos formando las paredes, el techo parchado y un porche con una sola bombilla encendida sobre la puerta. Toqué. El hombre que abrió la puerta era exactamente como uno esperaría que se viera a alguien que viviera allí. Manos grandes, nudillos enrojecidos, barba entrecana, un suéter grueso tejido a mano, jeans gastados y pantuflas de interior. Abrió como si hubiera estado esperando a alguien. Dijo que se llamaba Ellie. Explicó que la carretera a veces cerraba temprano cuando la nieve caía rápido. Comentó que tenía algunas camas al fondo precisamente para situaciones como la mía. Me preguntó hacia dónde iba y cuánto tiempo pensaba quedarme. Le dije que solo esa noche y que me iría al amanecer si la nieve lo permitía. Asintió como si eso fuera lo más lógico del mundo. Luego se inclinó y levantó mi bolso antes de que pudiera decir nada. Fue extraño, íntimo de una forma equivocada, pero lo dejé pasar. Estaba helado, los nervios destrozados, y las manos aún me dolían de haber apretado el volante con fuerza toda la tarde. Solo quería paredes, calefacción, tal vez una silla. El interior estaba limpio,
pero lleno de madera vieja por todos lados, alfombras que no combinaban entre sí, el olor a humo y algo vagamente dulce, como pino viejo o fruta en conserva. Me guió por un pasillo estrecho y me mostró una habitación. Nada especial, una cama individual, una manta de lana y una mesita pequeña. Señaló el baño y me advirtió que el agua caliente era un poco delicada. Luego, de forma casual, indicó una gruesa puerta de madera al final del pasillo. Eso baja al sótano. Está cerrado. Los escalones son viejos, no son seguros. Asentí. Me observó un segundo, como comprobando si iba a preguntar algo más. Luego se fue. Cerré la puerta. Había un calefactor en una esquina, uno de esos viejos aparatos empotrados en la pared que hacen más ruido del que calientan. Aún así no me quité el abrigo. Me senté en la cama y abrí mi bolso. Comí una barra de proteína y bebí un sorbo de una botella de agua medio congelada. Intenté convencerme de que todo estaba bien. La gente se queda varada. Extraños ayudan. Incluso tenía algo reconfortante, de una forma extraña y boscosa. Excepto que no me sentía completamente solo. Podía oírlo moviéndose en la cocina. No hablaba ni tarareaba, solo se desplazaba. Abría cajones, cerraba gabinetes. Lento y constante, como si siguiera una rutina bien ensayada. Cerca de las 9 las luces parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. Me quedé inmóvil. Poco después una luz cálida apareció bajo la puerta cuando él pasó con una linterna. Escuché su voz. Se fue el generador. Volverá pronto. Le di las gracias a través de la puerta. No respondió. Después de eso, todo quedó en silencio. No dormí. Intenté acostarme, pero el colchón se hundía de una manera que me hacía sentir que me deslizaba hacia la pared. Así que me senté en el borde de la cama, observando cómo la última barra de señal de mi teléfono aparecía y desaparecía. Entonces escuché el primer sonido. Venía de debajo del piso, un golpe seco, no muy fuerte, seguido de un arrastre. Esperé pensando que tal vez eran tuberías o el viento, pero el sonido regresó, irregular. Se movía, se detenía y luego continuaba. Cambié de postura y el sonido se detuvo, como si me hubiera oído. Me puse de pie y abrí la puerta apenas una rendija. El pasillo estaba oscuro. Ya no había luz de linterna, solo el tic-tac distante del calefactor y el viento golpeando la casa. Entonces volvió a sonar, más fuerte esta vez, justo debajo de mis pies. Y juro que no era solo ruido. Tenía ritmo, un ritmo cauteloso, vacilante. Salí al pasillo con el corazón golpeándome el pecho. La puerta del sótano estaba al fondo. Bisagras grandes, madera antigua, una pesada barra de hierro atravesándola. Me acerqué despacio, escuchando. Me incliné y pegué la oreja a la puerta. Ahí fue cuando lo oí. Algo que intentaba sonar como una voz, pero sin usar aire. Solo las formas más suaves del sonido, como si alguien hablara entre dientes en la oscuridad. Me aparté de golpe y casi choqué con Ellie. Estaba a pocos pasos detrás de mí, sosteniendo la linterna baja, proyectando su rostro en sombras. No parecía sorprendido de verme. ¿Escuchaste algo?, preguntó. Tragué saliva y dije que tal vez un animal se había metido debajo de la casa. Sonrió, pero solo con la boca. Pasa mucho con los ratones. Sus ojos se deslizaron hacia mi bolso, que seguía fuera de la habitación. Luego volvió a mirarme. ¿Comes carne?, preguntó. Se sintió como una pregunta que no tenía nada que ver con comida. No, respondí. Asintió como si eso encajara perfectamente en la imagen que estaba formándose de mí. Regresé a la habitación y cerré la puerta con llave. El pestillo era delgado. Empujé el mueble frente a la puerta y me senté de nuevo contra la pared. Los sonidos regresaron. Arrastres más fuertes. Un golpe suave. Luego nada. Solo silencio. Después lo escuché a él, no en el pasillo esta vez, sino arriba, caminando de un lado a otro lentamente, como alguien esperando que algo cambie. Me di cuenta de que pensaba que yo ya estaba dormido.
Mi teléfono tenía 1% de batería. Lo encendí y escribí un mensaje rápido con la dirección del letrero. Cabaña 17, Deerline Ridge. Añadí: hay alguien en el sótano. El dueño es peligroso. Envié el mensaje sin saber si saldría. Entonces escuché cómo se desbloqueaba el cerrojo del sótano. La puerta crujió. Oí algo ser arrastrado, lento, con resistencia. Luego un golpe y otro, como si algo pesado estuviera siendo subido escalón por escalón. No podía respirar. Abrí la ventana. El marco estaba atascado. Empujé con más fuerza. El aire helado entró de golpe. Me agarré del alféizar y salí, cayendo con fuerza sobre la nieve. Detrás de mí escuché su voz por primera vez. No sonaba enojado, solo tensa, urgente. Espera, corrí, sin rumbo, solo cuesta abajo, hacia donde creía que estaba la carretera. Resbalé, me sostuve y seguí corriendo. Entonces vi los faros. Grité y agité los brazos con desesperación hasta que me ardió la garganta. El coche patrulla se detuvo. Corrí hacia la ventanilla gritando sobre la cabaña, el sótano. Uno de los oficiales bajó, el otro pidió refuerzos por radio. Cuando llegaron a la cabaña, Eli ya no estaba, pero el sótano no estaba vacío. No me dijeron exactamente qué encontraron, solo que había hecho lo correcto, que esa llamada había salvado a alguien, tal vez a más de una persona. Me senté en la parte trasera de la patrulla envuelto en una manta térmica y observé cómo la nieve seguía cayendo mientras buscaban a Eli en el bosque. Nunca lo encontraron. Historia 3. Tenía 21 años cuando ocurrió. Silas estaba terminando una maestría en antropología en la Universidad de Fairmore y yo trabajaba en el turno nocturno del edificio administrativo, básicamente vigilando las fotocopiadoras y desatascando atascos de papel. Nos habíamos cruzado varias veces cuando él llegaba a imprimir borradores enormes y absurdos de su tesis, llenos de marcas con resaltador y notas adhesivas por todas partes. Había explorado túneles de alcantarillado bajo Denver, un hospital en Montana que supuestamente había sido demolido, y un extraño elevador de granos en Missouri donde las escaleras no coincidían con los pisos. Siempre grababa todo con su GoPro y tenía una regla muy clara: nunca llevarse recuerdos. Toma fotos, deja huellas, decía como si la frase fuera completamente original. Tampoco era nada sutil respecto a que quería un compañero para esas expediciones, y yo tampoco fui nada sutil al decir que sí. El lugar que eligió para mí se llamaba Holland, un pueblo fantasma a unas 2 horas hacia el oeste, supuestamente abandonado a finales de los años 50, cuando la mina se secó. Ya no aparecía en Google Maps. Tuvo que sacar una aplicación topográfica sin conexión en su tablet vieja y golpeada, además de una entrada de blog de 2012 que había impreso y subrayado como si fuera un trabajo académico. Lo presentó como una parada rápida antes del sitio realmente interesante que prometía que estaba cerca. Solo una mirada, dijo. 15 edificios como máximo. Ni siquiera llevé almuerzo, solo un poco de mezcla de frutos secos y una sudadera. Pensé que entraríamos y saldríamos en menos de 2 horas. El camino hasta allí apenas merecía llamarse carretera. Más bien eran huellas de llantas sobre pasto seco y quebradizo. Silas se guiaba con una brújula de las antiguas y su teléfono pegado al tablero con cinta, jurando cada 10 minutos que ya casi llegábamos. En la última hora vimos tal vez 3 autos. El tramo final fue solo colinas y polvo. Para cuando alcanzamos la cresta desde donde se veía Holland, ya me arrepentía de no haber llevado más agua. Desde arriba el pueblo no parecía gran cosa. Algunos techos blanqueados por el sol, el campanario de una iglesia vencido asomando detrás de una fila de árboles desnudos. El tipo de lugar que quizá tuvo una población de 30 personas antes de que alguien se diera cuenta de que extraer plomo probablemente no valía la pena por el cáncer. La cerca que lo rodeaba era de alambre retorcido con un solo poste de madera, inclinado como si se hubiera rendido. Había una tira de cinta amarilla ondeando con el viento, rota por la mitad y pegada sobre sí misma. Tal vez alguna vez decía prohibido el paso.
o tal vez alguien la había atado allí solo como advertencia. Silas no se detuvo a pensarlo. Se agachó para pasar por debajo y siguió caminando como si llegáramos tarde a una cita. Dudé apenas un segundo, y luego fui tras él. De cerca Holland tenía un silencio extraño. No un silencio tranquilo, un silencio plano, de esos que te hacen revisar si tu teléfono todavía funciona. Pasamos primero por lo que parecía haber sido una tienda general. El letrero ya no estaba. Las ventanas rotas. Dentro, los estantes seguían en pie, cubiertos de polvo y telarañas tan espesas que parecían colocadas a propósito. Había una huella de bota en la tierra cerca de la entrada. No era reciente, pero tampoco estaba completamente enterrada. Se la señalé. Silas se encogió de hombros. Podría ser nuestra, al entrar. No lo era. Seguimos avanzando. Había un bar, o quizá un viejo salón con un piano al que le faltaban casi todas las teclas. Algunas casas apenas sostenidas. Una todavía tenía cortinas en la ventana, sucias pero intactas. Silas llevaba la GoPro sujeta a la correa de su mochila, grabándolo todo como siempre. No hablaba mucho, solo se movía de edificio en edificio con esa expresión concentrada, como si estuviera trazando un mapa mental del lugar. No fue hasta que llegamos al borde del pueblo que encontramos la casa. El premio, como él la llamó, claramente había sufrido un incendio. Un lado ennegrecido, el techo parcialmente colapsado, pero la estructura seguía en pie. 2 pisos, un porche medio derrumbado y un buzón oxidado colgando abierto, como si alguien hubiera olvidado revisarlo. Tallada en la puerta principal había una espiral, cortes profundos, irregulares, como si alguien hubiera usado un cuchillo de caza. Silas ya estaba entrando cuando lo alcancé. El olor fue inmediato. Madera húmeda, aislamiento quemado y algo peor debajo. Agrio como leche pasada y algo vagamente metálico. El papel tapiz del interior se despegaba en tiras, dejando ver el yeso agrietado. Me mantuve muy cerca de Silas, observándolo escanear la habitación como si esperara que alguien saltara de pronto. En una esquina de lo que debió ser la sala había una cuna, moderna, limpia, sin polvo. En el centro exacto, perfectamente colocada, había un chupete azul. Me giré hacia él. «¿Trajiste eso?», negó con la cabeza. «¿Y tú?». No respondí. Nos quedamos mirándolo unos segundos de más y luego seguimos. La escalera crujió, pero resistió. Arriba el pasillo era extrañamente estrecho, como si las paredes se hubieran ido cerrando con el tiempo. Tuve que girar de lado para no rozar ambos lados a la vez. Silas abrió la primera puerta a la izquierda y se quedó congelado. Casi choqué contra él. El dormitorio parecía habitado, no recientemente abandonado, usado en ese momento. La cama estaba hecha, las almohadas acomodadas. Un termo sobre el escritorio tenía gotas de condensación deslizándose por los lados. Un cargador de teléfono parpadeaba en rojo en el enchufe. Incluso había un par de calcetines arrugados junto a la mesita de noche. «Alguien vive aquí», susurró. Entonces escuchamos la puerta cerrarse abajo. Un sonido limpio, definitivo. No dijimos nada. Solo nos dimos la vuelta y corrimos. El pasillo se sentía más largo que antes. Cuando llegamos al lugar donde deberían haber estado las escaleras, nos detuvimos. No estaban, no rotas, no cubiertas, no bloqueadas. Simplemente no existían. Solo había una pared lisa, pintada igual que las demás, sin juntas, sin señales de que alguna vez hubiera habido algo allí. La toqué, sólida, capas y capas de pintura seca, como si siempre hubiera sido así. Silas soltó una risa corta y seca, como alguien que acaba de entender algo terrible. Le pregunté si había otra forma de bajar. No respondió. Solo retrocedió hacia la habitación más cercana y pateó la ventana. El vidrio no se rompió, no se movió, ni siquiera vibró. Entonces lo oímos respirar. No era nuestra respiración, algo más lento, más profundo, húmedo,
Venía de debajo del piso. No se movía. Simplemente estaba allí, como si yaciera directamente bajo nosotros. Probamos otra habitación. Lo mismo. Las ventanas eran como paredes sólidas. Silas golpeó su GoPro contra una hasta que el plástico se agrietó y la cámara se desprendió del soporte. Yo me quedé en la esquina, temblando tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Entonces la puerta principal se abrió otra vez. Esta vez escuchamos algo arrastrarse por el suelo. Pesado, mojado. Silas susurró: «No hay nadie aquí. Es el pueblo». Fue entonces cuando encontré el armario. No para esconderme, solo para alejarme del centro de la habitación. Abrí la puerta y empujé una fila de chaquetas. No estaban polvorientas. Una incluso tenía todavía la etiqueta de seguridad. Empujé otra vez. La parte trasera del armario se movió, se abrió hacia adentro como una trampilla con bisagras. No esperé. Me metí. Un segundo después escuché a Silas arrastrándose detrás de mí. El espacio era estrecho. El aislamiento nos raspaba los brazos. Las vigas de madera se clavaban en la espalda. La respiración se quedó atrás, pero la sentía pulsar a través de las paredes, como si toda la casa respirara en un ritmo lento y constante. Llegamos a una compuerta. Nos dejó debajo de la casa, en un espacio bajo y poco profundo lleno de tierra y telarañas. Vi una tabla suelta en los cimientos y empujé hasta que cedió. Salimos al exterior. No miramos atrás. Corrimos. Pasamos la iglesia, la cerca, todo. Cuando llegamos al auto, el cielo estaba mal. Había sido última hora de la tarde cuando entramos. Ahora el sol estaba saliendo. Mañana temprano. Luz pálida sobre la cresta. Habíamos estado dentro, ¿qué? 40 minutos, tal vez una hora. El material de la GoPro estaba arruinado. Todos los archivos. Silas intentó recuperarlos al día siguiente. No había nada. Nunca volví a verlo después de esa semana. Abandonó la universidad. Borró todas sus cuentas.